Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Hemos ido rastreando a través de los argumentos expuestos en el anterior vídeo, dedicado al libro ¿Qué es la filosofía de Ortega?, lo que significa el ser de las cosas. Eso que Ortega había anunciado desde el principio del libro, que está en este tiempo cambiando dramáticamente de significado. Y con ello preparando asimismo un cambio trascendental en la manera de estar en el mundo de los hombres que habrá de irse imponiendo, porque la idea del ser es central a la hora de entender el significado de la vida. La aspiración a encontrar eso que somos las personas y asimismo el ser de las cosas es el sustrato sobre el que discurre la vida. Y al cambiar la idea de lo que es el ser respecto de lo que se ha entendido tradicionalmente que era, habrá de cambiar toda nuestra manera de conducir nuestra vida. Recordemos como Ortega decía que el cambio va a ser mucho más radical que cuanto vemos y va a penetrar en estratos de la vida humana tan profundos que, aleccionado con la pasada experiencia, no estoy dispuesto a decir todo lo que entreveo, porque sería mal entendido. Como hemos ido viendo, para Ortega, conocer no es contentarse con las cosas según ellas se nos presentan, sino buscar en ellas su ser, que es algo distinto. El ser del color naranja, por ejemplo, decíamos en el anterior vídeo, no está en el color, sino en lo que sustenta al mismo. Está pues detrás de ese color. Para empezar, en la naranja, de la cual, por ejemplo, brota ese color. Pero es que ese ser de la naranja también estaba más allá de ella, en el árbol del cual es fruto, y en la tierra en la que ese árbol nace, etc. Extraña condición la de este ser de las cosas, dice Ortega. No se hace patente en ellas, sino al contrario, pulsa oculto siempre debajo de ellas, más allá de ellas. El ser del bosque, podemos decir con otro ejemplo, no está en los árboles que son patentes, la primera fila de árboles, sino que está detrás, oculto, más allá de lo que de él vemos. Lo que nos son dadas son las cosas, los árboles que vemos, no su ser, el bosque que está detrás y que no vemos. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. Hay dos maneras de entender lo que es el ser de las cosas que habrán de dejarse atrás en esta nueva perspectiva que Ortega propone. La primera viene de Grecia. La otra empezó a regir en la modernidad, de la mano de Descartes y el idealismo. Vayamos con la primera. Aristóteles, a la pregunta de ¿por qué el hombre se esfuerza en conocer?, responde que porque le es natural. Le es natural su prurito por percibir, por mirar. Pero mirar, dice Ortega, es lo contrario que conocer. Mirar es recorrer con los ojos lo que está ahí, y conocer es buscar lo que no está ahí, el ser de las cosas. La luz, por ejemplo, está ahí, alumbrándonos. Es lo que puede comprobar nuestra mirada. Pero que sea la luz, el ser de la luz, es otra cosa que nos obliga a indagar detrás de eso que podemos ver. Para Aristóteles, el conocimiento es simplemente el uso de una facultad que el hombre tiene. Como mirar no es más que usar de la visión. Pero es que eso no es conocimiento. La inteligencia, vuelve a decir Ortega, es un mecanismo con que el hombre se encuentra dotado y que evidentemente sirve más o menos para conocer. Pero el conocer mismo no es una facultad, dote o mecanismo.
Es, por el contrario, una tarea que el hombre se impone, y una tarea que acaso es imposible. Hasta tal punto no es un instinto el conocimiento, exclama Ortega. No basta un aparato para usarlo, para, en este caso, adquirir ese conocimiento. Es más, cuando el hombre pone a funcionar ese aparato, esa inteligencia, acaba comprobando que su afán de conocer trasciende sus dotes, sus medios para lograrlo. Conocer no es simplemente mirar la cosa, sino escudriñar lo que en ella no se ve, lo que no sabemos, lo que ignoramos. Solo Sócrates se acercó a entender esto en Grecia, y por eso decía que solo sé que no sé nada. El hombre, señala Ortega, es la insuficiencia viviente. El hombre necesita saber, percibe desesperadamente que ignora. Esto es lo que conviene analizar. ¿Por qué al hombre le duele su ignorancia? Como podía dolerle un miembro que nunca hubiese tenido. Así pues, en Grecia se entendió que el pensar era un reflejo del ser de las cosas, un ser que estaba en ellas de modo sustantivo. Cada cosa, se entendía, tiene un ser acabado y autosuficiente, y el pensar era el reflejo de ese ser. A esto se denominó realismo, porque era la cosa, la res, la que decidía sobre el pensamiento. A este planteamiento, en la era moderna se contrapusieron el racionalismo y el idealismo, para los que era el pensamiento el que decidía sobre la cosa. El ser procedía del pensar y la textura del ser coincidía por completo con la del pensar. El pensamiento ya no es, en esta era moderna, un reflejo de lo que son las cosas, sino al revés. Las cosas son un reflejo de lo que es el pensamiento. El pensamiento pasa a ser el que decide lo que son las cosas. Lo real es racional, dirá Hegel desde este extremo idealista de la filosofía. Y Leibniz estará seguro de que lo que desconocemos, es decir, lo que está más allá de nuestro pensamiento, tendrá un modo de ser igual que lo real ya conocido. Es decir, que habrá de seguir coincidiendo con nuestro pensar. Mientras tanto, Ortega viene a proponer que el ser no está dado, ni en las cosas ni en el pensamiento. De partida, el ser está oculto y solo nos vamos aproximando a él indagando más allá de la parte del ser que se exhibe ante nosotros. La primera fila de árboles en el caso del bosque. El ser del bosque es lo que le falta a esa primera fila de árboles. De esta manera, oponiéndose para empezar a la que es propia del realismo griego, lo dice Ortega. La filosofía no brota por razón de utilidad, pero tampoco por sin razón de capricho. Es constitutivamente necesaria al intelecto. ¿Por qué? Su nota radical era buscar todo como tal todo, capturar el universo, cazar el unicornio. Mas, ¿por qué ese afán? ¿Por qué no contentarnos con lo que sin filosofar hallamos en el mundo, con lo que ya es y está ahí patente ante nosotros? Por esta sencilla razón. Todo lo que es y está ahí, cuanto nos es dado, presente, patente, es por su esencia mero trozo, fragmento, pedazo, muñón. Y no podemos verlo sin prever y echar de menos la porción que falta. En todo ser dado, en todo dato del mundo, encontramos su esencial línea de fractura, su carácter de parte y solo parte. Vemos la herida de su mutilación ontológica. Nos grita su dolor de amputado, su nostalgia del trozo que le falta para ser completo, su divino descontento. Hace años, sigue diciendo Ortega, definía yo el descontento como un amar sin amado y un como dolor que sentimos en miembros que no tenemos. Es el echar de menos lo que no somos, el reconocernos incompletos y mancos. Ya pusimos en el anterior vídeo un ejemplo para intentar entender todo esto.
Pone Ortega otro, partiendo también como entonces del color. El color no tiene un ser, porque para ser necesita un soporte en el que sustentarse, una materia. Pero, sigue diciendo Ortega, tampoco se puede pensar la materia sin verla como algo que ha sido puesto en la existencia por algún otro poder, como no se puede ver la flecha en el aire sin que busquemos la mano que la ha lanzado. Es pues también pedazo de un proceso más amplio que la produce, de una realidad más ancha que la completa. Y poco más adelante sigue diciendo, en efecto, siempre que vemos algo, este algo se presenta sobre un fondo latente, oscuro, enorme, de contornos indefinidos, que es simplemente el mundo de que forma parte, de que es solo pedazo. Lo que en cada caso vemos es solo el promontorio visible que hacia nosotros adelanta el resto latente del mundo. Y así podemos elevar a ley general esta observación y decir, presente algo está siempre con presente el mundo. Y lo mismo acontece si nos fijamos en nuestra realidad íntima, en lo psíquico. Lo que en cada instante vemos de nuestro ser interior es solo un pequeño trozo. Estas ideas que ahora pensamos, este dolor que sufrimos, esta imagencilla que se pinta en nuestro escenario íntimo, esta emoción que ahora sentimos. Pero este pobre montoncillo de cosas que ahora vemos de nosotros es solo lo que en cada caso se adelanta a nuestra mirada vuelta hacia adentro. Es solo como el hombro de nuestro yo completo y efectivo, el cual queda al fondo, como una gran cuenca o serranía de que en cada instante vemos solo el rincón de un paisaje. De manera que para Ortega el ser no es algo estático, no es, como para los realistas griegos, algo que pertenezca a cada cosa, algo que se llegue a identificar con una realidad que se pueda mostrar o desvelar de una vez. El ser no está en la cosa. Esta no es algo sustancial, que se baste a sí mismo para ser. El ser está oculto detrás de la cosa. Pero tampoco el ser es, como para los racionalistas, lo que la razón diga que son las cosas, lo que esa razón consiga aislar en sus conceptos, en sus abstracciones. El ser, viene a decir Ortega, es algo en construcción, es lo que le falta a cada cosa y a cada persona. Las cosas cuando faltan empiezan a tener un ser, llega a decir Ortega. Empiezan y nunca acaban, porque lo que falta a cada cosa y a cada persona es el universo, porque todo está relacionado con todo, cada cosa y cada persona. Para conocer el ser del bosque no basta con lo que de él vemos. Hay que penetrar en lo que a esa primera fila de árboles que vemos le falta. Y si consiguiéramos desvelar todo el ser del bosque, aún aparecerían nuevas realidades en las que ese ser se sustenta y que por tanto también estaba incompleto ese bosque. Por todo esto es por lo que Ortega, para sustituir a la razón estática, abstracta, pura, de los racionalistas y los idealistas, propondrá su razón vital o razón histórica, para ir detrás de la pista de un ser que nunca acaba de ofrecerse completo a nuestra vista, ni a nuestra razón abstracta, sino que está en marcha, en construcción, como la vida misma, como la historia misma, y que por tanto necesita para ser comprendido de una razón vital o histórica. El ser de esa hoja verde del árbol que tengo ahí enfrente no descansa definitivamente en la hoja misma, porque hoy es primavera, pero en otoño será otra cosa, y poco antes era solo un brote. La razón abstracta se ha equivocado al pensar en la hoja verde como un ser acabado y sustancial. La razón vital incorpora lo que esa hoja va siendo a lo largo del tiempo.
Cuando supuestamente nos encontramos ante una cosa o ante una persona, no tenemos ante nosotros una realidad completa, sino que lo que tenemos es un problema, un ser, la primera fila de árboles, y un no ser, lo que esa fila de árboles esconde. Por tanto, una contradicción. Como decía Hamlet, ser o no ser. Esta es la cuestión. Y esos problemas son los que nos obligan a filosofar, es decir, a construir a la parte un todo en el que alojarla. Todo objeto, en contra de lo que dicen los realistas, es insuficiente y fragmentario, como lo es también en contra de lo que dicen los racionalistas, todo concepto, toda abstracción. Y la visión del filósofo es entonces construir un ser que les fundamente a ese objeto y a ese concepto. Un ser fundamental. El ser fundamental, volvemos a citar literalmente a Ortega, por su esencia misma no es un dato, no es nunca un presente para el conocimiento. Es justo lo que le falta a todo lo presente. ¿Cómo sabemos de él? Curiosa aventura la de ese extraño ser. Cuando en un mosaico falta una pieza, lo reconocemos por el hueco que deja. Lo que de ella vemos es su ausencia. Su modo de estar presente es faltar. Por tanto, estar ausente. De modo análogo, el ser fundamental es el eterno y esencial ausente. Es el que falta siempre en el mundo. Y de él vemos solo la herida que su ausencia ha dejado, como vemos en el manco, el brazo deficiente. Y hay que definirlo dibujando el perfil de la herida, describiendo la línea de fractura. Por su carácter de ser fundamental, no puede parecerse al ser dado que es precisamente un ser secundario y fundamentado. Es aquel, por esencia, lo completamente otro, lo formalmente distinto, lo absolutamente exótico. ¿Y cómo llamar a ese ser fundamental que al mundo le falta? Ortega, ese que en sus biografías cursa como agnóstico, no parece tener inconveniente en llamarlo Dios. Dios, pues, es el eterno ausente, el ser que brilla por su ausencia, que siempre estará más allá de lo que vemos y más allá de lo que pensamos. Por eso, contraponiéndose a los místicos, viendo a Dios en la lejanía, dice: como en las religiones aparece el nombre de Dios, esto que en filosofía surge como problema de fundamento para el mundo, encontramos también en ellas las dos actitudes, los que traen a Dios demasiado cerca y, como Santa Teresa, le hacen andar entre los pucheros, y los que, a mi juicio, con mayor respeto y más tacto filosófico, lo alejan y trasponen. Así pues, hemos ido viendo cómo el ser que el filósofo quiere conocer, el ser de las cosas, el ser de las personas, no es un ser que se pueda referir, como proponen los realistas griegos, a la esencia de esas cosas o personas. Tampoco ningún concepto, ninguna abstracción es capaz de dar razón de él, de ese ser. El ser es algo que se oculta detrás de todo aquello a lo que llegamos a acceder. El ser del bosque se oculta detrás de la primera fila de árboles. El ser fundamental, dirá Ortega, el ser en el que se fundamenta todo lo que del mundo se presenta ante nosotros, podemos identificarlo efectivamente con Dios, con el Deus absconditus, el Dios escondido de Nicolás de Cusa. Algo, pues, oculto detrás de las cosas y a lo cual no llega nuestra mirada y a lo que asimismo tampoco llega en nuestros conceptos, nuestra razón abstracta, porque siempre está más allá, ausente. Dios es el eterno ausente. A partir de estas premisas de que Dios, el ser fundamental, se esconde, no se deja atrapar ni en las cosas ni en nuestros conceptos, porque de cada cosa y de cada concepto podemos constatar que les faltará siempre algo en lo que sustentarse para alcanzar a ser,
Los místicos, incluidos algunos filósofos, optaron por desdeñar del todo incluso la razón, para intentar acceder a ese ser fundamental, proponiendo que el verdadero conocimiento está fuera de la razón y fuera también de la vista, en un éxtasis de la conciencia que trasciende lo que la razón y la filosofía pueden decir de él. Dejemos seguir esta línea argumental al mismo Ortega, que dice: si imaginamos un sistema filosófico como el de Plotino o el de Bergson, que mediante conceptos nos demuestra ser el verdadero conocimiento un éxtasis de la conciencia, en que ésta transpone los límites de lo intelectual o conceptual y toma contacto inmediato con la realidad, por tanto, sin la mediación o intermediario del concepto, diríamos que son filosofías en tanto que prueban la necesidad del éxtasis con medios no estáticos y dejan de serlo cuando se arrojan del concepto a la inmersión en el místico trance. Esta inmersión supraconceptual es lo que Bergson denominaba intuición y vendría a coincidir con lo que los místicos como Santa Teresa o San Juan de la Cruz proponen, que es el acceso directo y sin conceptos al ser fundamental. Aunque vaya a ser larga la cita, seguiremos citando literalmente a Ortega en la crítica que hace de este camino que los místicos proponen, porque lo hace con una prosa deliciosa, no exenta de humor ni de fuerza intelectual. Dice: recuerden ustedes la impresión sincera que les ha producido el trato con las obras místicas. El autor nos invita a un viaje maravilloso, el más maravilloso. Nos dice que ha estado en el centro mismo del universo, en la entraña de lo absoluto. Nos propone que rehagamos con él la caminata. Encantados, nos disponemos a partir y dócilmente seguir a nuestro guía. Desde luego, nos sorprende un poco que quien se ha sumergido en tan prodigioso lugar y elemento, en tan decisivo abismo como es Dios o lo absoluto o lo uno, no haya quedado más descompuesto, más deshumanizado, con nuevo acento, más distinto y otro de nosotros mismos. Cuando Teófilo Gautier volvió a París de su viaje por España, todo el mundo se lo conoció en la cara, porque la traía tostada por el sol transpirenaico. Según la leyenda bretona, los que bajaban al purgatorio de San Patricio no volvían a reír nunca. La rigidez de los músculos cigomáticos, solícitos obreros de la sonrisa, servía de auténtica a su excursión subterránea. El místico, sin embargo, ha vuelto intacto, impermeable a la materia soberana que durante un rato le ha bañado. Si alguien nos dice que vuelve del fondo del mar, automáticamente dirigimos una mirada a su indumentaria, con la esperanza de hallar en ella prendidos vagos restos de algas y corales, flora y fauna abisal. Pero es tanta la ilusión que nos ofrece el viaje propuesto, que acallamos esta momentánea extrañeza y caminamos resueltos junto al místico. Sus palabras, sus logoi, nos seducen. Los místicos han solido ser los más formidables técnicos de la palabra, los más exactos escritores. Es curioso, y como veremos paradójico, que en todos los lenguajes del mundo los clásicos del idioma del verbo hayan sido los místicos. Además de portentosos decidores, los místicos han tenido siempre un gran talento dramático. El dramatismo es la tensión sobrenormal de nuestra alma, producida por algo que se nos anuncia para el futuro, al que en cada instante nos aproximamos más, de suerte que la curiosidad, el temor o el apetito suscitado por ese algo futuro se multiplica por sí mismo, acumulándose sobre cada nuevo instante. Si la distancia que nos separa de ese futuro tan atractivo o tan temible es dividida en etapas, la arribada a cada una de ellas renueva y aumenta nuestra tensión. Mas he aquí que al llegar a la última morada, a la cima del Carmelo, el último escalón, el místico guía, que no ha parado de hablar durante un momento, nos dice: ahora quédese usted ahí solo. Yo
voy a sumergirme en el éxtasis. A la vuelta le contaré a usted. Dócilmente, esperamos ilusionados con la perspectiva de ver al místico retornar ante nuestros ojos directamente del abismo, chorreando aún misterios, con el olor acre de los vientos de ultranza que guardan algún tiempo pegado a las ropas del navegante. Helo aquí que ya vuelve. Se acerca y nos dice: pues sabe usted que no puedo contarle nada, o poco menos, porque lo que he visto es en sí mismo incontable, indecible, inefable. Y el místico, tan locuaz antes, tan maestro del hablar, se torna taciturno en la hora decisiva, o lo que es peor todavía y más frecuente, nos comunica del trasmundo noticias tan triviales, tan poco interesantes, que más bien desprestigian al más allá. Hemos perdido nuestro tiempo. El clásico del lenguaje se hace especialista del silencio. Si en efecto el botín de sabiduría que el trance les proporciona valiese más que el conocimiento teorético, no dudaríamos un momento en abandonar este y hacernos místicos. Pero lo que nos dicen es de una trivialidad y de una monotonía insuperables. A esto responden los místicos que el conocimiento estático, por su misma superioridad, trasciende todo lenguaje, que es un saber mudo. El saber místico es intransferible y por esencia silencioso. El criterio, en este caso, no me parece de difícil hallazgo. Yo creeré que alguien ve más que yo cuando esa visión superior, invisible para mí, le proporcione superioridades visibles para mí. Juzgo por sus efectos. Conste, pues, que no es la inefabilidad ni la imposible transferencia del saber místico lo que hace al misticismo poco estimable. Ya veremos cómo existen en efecto saberes que por su consistencia misma son incomunicables y alientan inexorablemente prisioneros del silencio. Mi objeción frente al misticismo es que de la visión mística no redunda beneficio alguno intelectual. Por fortuna, algunos místicos han sido, antes que místicos, geniales pensadores, como Plotino, el maestro Eckhart y el señor Bergson. En ellos contrasta peculiarmente la fertilidad del pensamiento, lógico o expreso, con la miseria de sus averiguaciones estáticas. A la filosofía no le interesa sumergirse en lo profundo, como a la mística, sino al revés, emerger de lo profundo a la superficie. Contra lo que suele suponerse es la filosofía un gigantesco afán de superficialidad. Quiero decir, de traer a la superficie y tornar patente, claro, pero gruyesco si es posible, lo que estaba subterráneo, misterioso y latente. Detesta el misterio y los gestos melodramáticos del iniciado, del mistagogo. La filosofía es un enorme apetito de transparencia y una resuelta voluntad de mediodía. Su propósito radical es traer a la superficie, declarar, descubrir lo oculto o velado. En Grecia, la filosofía comenzó por llamarse aletheia, que significa desocultación, revelación o desvelación. En suma, manifestación. Y manifestar no es sino hablar, logos. Si el misticismo es callar, filosofar es decir, descubrir en la gran desnudez y transparencia de la palabra el ser de las cosas, decir el ser, ontología. Frente al misticismo, la filosofía quisiera ser el secreto a voces. Comprendo, pues, perfectamente, y de paso comparto, seguimos con Ortega, la falta de simpatía que han mostrado siempre las iglesias hacia los místicos, como si temiesen que las aventuras estáticas trajesen desprestigio sobre la religión. El estático es, más o menos, un frenético. Por eso se compara él mismo a un hombre ebrio. Le falta mesura y claridad mental. Da a la relación con Dios un carácter orgiástico que repugna a la grave serenidad del verdadero sacerdote. Cualquier teología me parece transmitirnos mucha más cantidad de Dios,
más atisbos y nociones sobre la divinidad que todos los éxtasis juntos de todos los místicos juntos. Y lleva Ortega este magnífico y largo relato a una última conclusión. Dice: yo creo que el alma europea se halla próxima a una nueva experiencia de Dios, a nuevas averiguaciones sobre esa realidad, la más importante de todas. Pero dudo mucho que el enriquecimiento de nuestras ideas sobre lo divino venga por los caminos subterráneos de la mística y no por las vías luminosas del pensamiento discursivo. Teología y no éxtasis. La filosofía, pues, no deja de ser para Ortega un conocimiento teorético. No cabe, por ejemplo, la intuición de Bergson. Al ser fundamental, a Dios, en última instancia, solo puede el filósofo acercarse a través de la teoría, de la razón, de los conceptos, aunque está claro que ha de revisarse lo que por razón habremos de entender, puesto que no hablamos de un ser que pueda atraparse en un concepto estático y abstracto, sino de un ser que hay que intentar alcanzar en lo que de las cosas está por descubrir, un ser en movimiento, un ser desde nuestro punto de vista histórico. Así que concluyamos este capítulo con las palabras finales de Ortega en esta línea argumental. Si física es todo lo que se puede medir, filosofía es el conjunto de lo que se puede decir del universo. Concluimos aquí la exposición de esta segunda parte de la introducción al libro ¿Qué es filosofía?, de Ortega y Gasset. Seguiremos en el próximo vídeo con la parte tercera de las 4 en que hemos dividido el conjunto de la exposición. Nos vemos pues de nuevo entonces. Feliz semana, amigos.